En la unidad 3 vamos a reflexionar respecto a dos preguntas centrales que conciernen al proceso de evaluación, es decir, cómo evaluar y con qué evaluar. Respecto a la primera pregunta, ¿cómo evaluar? Para ello es importante tomar en cuenta los criterios de desempeño o criterios de evaluación, así como las evidencias de desempeño y de producto que ya han sido formulados en el plan de asignatura. Además, es importante tomar en cuenta los criterios profesionales que se refieren al desempeño que deben alcanzar los estudiantes como personas que van a ejercer la especialidad. En el plan de unidad de aprendizaje habíamos planteado diferentes actividades a ser realizadas por los estudiantes y también habíamos propuesto posibles tipos de evaluación. Ahora vamos a establecer una correlación entre las actividades que deben realizar los estudiantes y los instrumentos de evaluación. A manera de ejemplo, pensemos en la elaboración de un mapa conceptual que en este caso va a ser evaluado con una rúbrica elaborada por el docente. Después vamos a establecer una correlación entre las actividades formuladas en el plan de unidad de aprendizaje y vamos a relacionar esas actividades con el punto 6 de evaluación del plan de asignatura. Si en la unidad de aprendizaje habíamos planteado la elaboración de un mapa conceptual como actividad de evaluación y la rúbrica como instrumento de evaluación, esas características que han sido formuladas en el plan de unidad de aprendizaje deben ser exactamente las mismas en el plan de asignatura. ¿Con qué evaluar? Utilizando diferentes técnicas y también diferentes instrumentos. Las técnicas se refieren a los procedimientos que seguimos los docentes para recoger información respecto al desempeño de los estudiantes. De manera de ejemplo, la observación, la prueba objetiva, encuestas y entrevistas. Mientras que los instrumentos se refieren a los insumos en los cuales queda registrada la información respecto al desempeño de los estudiantes. Estamos reflexionando respecto al cómo evaluar y al con qué evaluar. Ahora vamos a explicar las características específicas de una rúbrica. Una rúbrica es una guía que permite establecer el nivel de dominio alcanzado por los estudiantes. ¿Cuáles son las características de este instrumento? ¿Cuáles son los componentes? Son tres. Son las dimensiones a ser evaluadas. Está como segundo componente la escala de valoración. Y como tercer y último componente, la descripción de los niveles de ejecución. Es importante indicar que la descripción de los niveles de ejecución debe mostrar un orden decreciente paulatino o secuencial. Cada uno de estos niveles de dominio nos permitirá establecer cuál es el desempeño que el estudiante ha alcanzado respecto a los criterios de desempeño establecidos en el plan de asignatura. Los instrumentos diseñados deben ser incorporados a la sección anexos del plan de unidad de aprendizaje. En la secuencia didáctica solamente los mencionamos y en la sección de anexos los incorporamos ya diseñados. Este es un ejemplo de rúbrica para evaluar un mapa conceptual. Acá tenemos las dimensiones o los criterios a ser evaluados. Tenemos la escala de valoración que nos muestra ya un orden decreciente y la descripción secuencial y gradual de los niveles de dominio que nos va a permitir establecer el desempeño de los estudiantes, cuál es el desempeño que han alcanzado. Y una vez más reitero que este instrumento ya diseñado debe ser incorporado a la sección anexos del plan de unidad de aprendizaje. Es importante establecer y verificar, como decía hace un momento, la correlación entre actividades e instrumentos. Para cada actividad es importante elegir el instrumento que sea más pertinente. Si tuviéramos que evaluar procedimientos, saberes procedimentales o actitudinales, podríamos recurrir, por ejemplo,
a una lista de cotejo. Pero en este caso hemos elegido una rúbrica porque nos permite establecer con mayor precisión una gama de posibilidades respecto al dominio alcanzado por los estudiantes. Acá está la correlación entre actividades de evaluación establecidas en el plan de unidad de aprendizaje y el plan de asignatura. Si ustedes recordarán, en la anterior diapositiva, en el plan de unidad de aprendizaje, mencionábamos el mapa conceptual como actividad y como instrumento la rúbrica. En el plan de asignatura debemos copiar solo las actividades de evaluación, es decir, las tareas, procesos o productos elaborados por el estudiante que permiten valorar su desempeño, los vamos a copiar, y en el plan de asignatura indicaremos el tipo de evaluación según la función y el agente, así como el instrumento a ser utilizado.